Queridos lectores y amantes del mundo de las estrellas, bienvenidos a un nuevo episodio de Escándalos de Series Turcas, el espacio que recorre con paciencia y valentía los pasillos donde nacen las pasiones, se agrietan las promesas y se guardan las verdades que casi nadie se atreve a contar. Antes de sumergirnos en este viaje, les invito a suscribirse, activar la campanita y apoyar nuestro trabajo haciendo clic en el botón unirse. Su apoyo nos permite narrar con sensibilidad esas historias que, más que titulares, son heridas, susurros y recuerdos. Hoy analizamos una despedida que no estalló de golpe, sino que se fue escribiendo en silencio, con pausas que pesaban y decisiones que dolían. Hablamos del final del vínculo entre Sinem Ünsal y Ozan Akbaba, una pareja que, durante años, muchos convirtieron en emblema de amor moderno, equilibrio y complicidad frente a las cámaras. Y, sin embargo, detrás de cada frase simbólica pronunciada con un suspiro se escondía un tejido de tensiones acumuladas, conversaciones cortadas a la mitad y jornadas en las que la distancia emocional desplazó al entusiasmo de los primeros días. Las señales, aunque cubiertas por fotos luminosas y apariciones hombro a hombro, empezaron a filtrarse entre sus cercanos. Durante semanas, circuló con insistencia la versión de una crisis profunda entre Sinem y Ozan. Un amigo de producción, en voz tan baja que parecía un secreto, deslizó una frase que quedó resonando. Sinem ya no miraba igual. Estaba, pero su mirada se iba lejos, como si algo dentro de ella hubiese decidido refugiarse en otra parte. Los que los vieron trabajar juntos cuentan que la coordinación seguía intacta, pero que la risa compartida se volvió un gesto ensayado, que los silencios, antes cómodos, comenzaron a quemar. El punto de quiebre, según quienes estaban cerca, ocurrió durante unas vacaciones en la costa mediterránea. Lo que empezó como un comentario casual de Ozan sobre el futuro profesional de Sinem, derivó en una discusión que subió de tono con rapidez. No hubo gritos descontrolados, pero sí palabras filosas, imposibles de desoír. Una persona del complejo turístico recuerda con precisión la frase que cortó el aire, tan clara como un cristal que se rompe. No soy tu sombra ni tu adorno. He construido mi carrera con esfuerzo y merece tu respeto. A partir de aquella noche no volvieron a compartir habitación. La grieta ya no era una sospecha. Se veía, se sentía y se escuchaba incluso en los pasos. Cenan por separado, caminan por rutas distintas, y el personal del hotel, al notar la tensión, comenzó a evitar mencionar sus nombres juntos para no sumar presión a un clima que ya era frágil. De regreso a Estambul intentaron rescatar lo que quedaba. Redujeron sus compromisos, cancelaron entrevistas, buscaron ayuda profesional y se entregaron a esa tarea paciente que consiste en reconstruir la confianza, ladrillo por ladrillo. Pero las fisuras, lejos de cerrarse, se ensancharon. Una confidencia atribuida a Sinem, filtrada por una fuente cercana, resume el desgarro de esos días. Lo intentamos todo. Pero el amor deja de sostener cuando el respeto ya no vive en la misma casa. Es una frase que no busca culpas. Es, más bien, la foto honesta de una tristeza compartida. Ozan, en su última aparición pública antes del anuncio formal, lució impecable. Compuesto, elegante, firme en el gesto. Pero los ojos, siempre los ojos, dejaban entrever un velo de melancolía, un peso interior que ninguna sonrisa lograba disimular. Cuando la prensa intentó escarbar en el asunto de los presuntos papeles de separación, él eligió una respuesta breve, sin alardes, que pareció tallada en piedra. La querré siempre. Pero hay momentos en la vida en los que hay que soltar lo que fue hermoso, antes de romperlo por aferrarse más de lo debido. Unas horas después llegó el comunicado oficial, publicado a la vez en sus redes. Un texto conjunto que agradecía el apoyo de estos años y pedía respeto para una decisión dolorosa. No fue fácil. Duele, pero creemos que es lo que ambos necesitamos. Seguimos respetándonos como personas y nos deseamos serenidad. Los fans reaccionaron de inmediato. Hubo mensajes que abrazaban, aceptando que hay amores intensos que no conocen los finales felices. Otros, sin embargo, se sumergieron en una pena compartida, como si a todos se les hubiera roto algo. Pensé que serían para siempre, escribió alguien. La verdad duele, pero prefiero la honestidad a la apariencia, respondió otra voz, con una lucidez que también conmovió. Si esta historia te atraviesa, deja tu me gusta. Cuéntanos en los comentarios lo que piensas y recuerda suscribirte a Escándalos de Series Turcas. Tu apoyo mantiene viva esta comunidad y nos permite hablar, sin morbo pero sin miedo, de historias hondas y humanas. ¿Crees que con más comunicación su amor habría resistido? Como suele suceder tras un anuncio así, las versiones estallaron. Algunos medios insinuaron infidelidades,
Otros culparon la presión fan y la exposición constante. Fuentes cercanas a ambos, no obstante, fueron tajantes al negar cualquier tercero. No hay terceras personas. Solo agotamiento emocional y prioridades que se movieron hacia lugares diferentes, aclaró un representante del entorno de Osan. En paralelo se supo que, en los últimos meses, Sinem había iniciado terapia individual para entender sus emociones y ordenar el ruido. En una de esas sesiones, cuentan, dejó escapar una frase que revela un mapa de dolor. Me perdí intentando mantenerlo todo en pie. Ya no sabía dónde terminaba mi voz y empezaba el eco de sus decisiones. No era un reproche, sino el gesto íntimo de alguien que revisa su historia con la luz encendida. Osan también buscó su escapatoria. Viajó por trabajo, aceptó proyectos internacionales, y se entregó a los personajes como quien entra a una casa donde por fin se respira distinto. Le confió a un amigo de infancia, bajo la reserva de quien sabe que la lealtad no se negocia. En los roles pude respirar. Era más fácil ser otro un rato que mirar de frente lo que había perdido. Porque a veces el escenario se vuelve una tregua, un lugar desde el que la realidad golpea menos fuerte. El momento más duro llegó sin ruido. Sinem decidió abandonar el hogar que compartían. No lo hizo en medio de una pelea ni con portazos. Se fue temprano, dejó todo ordenado y, sobre la mesa del comedor, una carta escrita a mano. No puedo seguir amándote si, al hacerlo, debo dejar de ser yo. Deseo que encuentres paz, mientras intento reconstruir lo que queda de mí. Cuando Osan la leyó, el tiempo se detuvo. No hubo llamadas ni respuestas precipitadas. Solo una instrucción breve a su equipo. Hoy no recibo a nadie. Nunca un silencio dijo tanto. Desde ese día, sus caminos se separaron de manera definitiva. Mantienen el respeto y la cordialidad, pero sin promesas, sin esa expectativa que alguna vez los ató con fuerza. Un amigo en común lo resumió así: hablaron mucho. Entendieron que insistir solo iba a lastimarlos más. Las familias vivieron la noticia con penumbra. La madre de Sinem, muy unida a Osan, no pudo contener las lágrimas. Pensé que él sería el hombre destinado a cuidar de su corazón. A veces el amor no alcanza, habría dicho, buscando consuelo en la certeza de que los caminos también se honran cuando se dicen adiós a tiempo. El padre de Osan, reservado como siempre, eligió pocas palabras. Mi hijo necesita reencontrarse consigo mismo antes de poder compartir su vida con alguien más. En esas frases, tan distintas, se adivina la misma herida. En redes, su historia dominó la conversación global durante más de un día. Volvieron a circular montajes con sus escenas más tiernas, entrevistas, miradas atrapadas por cámaras curiosas y ratos de espontaneidad que ahora pesaban como reliquias. Compañeros del medio, amigos de ambos, enviaron mensajes que coincidían en una idea. Amar también es saber soltar. Y sin embargo, en ese final, se dibujaba la huella de lo que habían sido. Porque hay historias que se acaban pero no se apagan. Quedan, como perfume, cuando la habitación ya está vacía. Sinem, en una declaración reciente, eligió palabras de una sobriedad luminosa. No hay final triste cuando lo vivido fue auténtico. Sería triste pretender que todavía funciona solo por miedo al juicio. Osan, por su parte, volcó su energía en el trabajo, sin escabullir la responsabilidad ni alimentar especulaciones. Dos personas que, de cara al mundo, entendieron que la honestidad duele menos que la farsa, y que a veces la forma más noble de amor es apartarse para no dañar. Hoy, ambos se preparan para nuevos capítulos. Caminan solos, con la esperanza humilde de que, en algún momento, la vida toque otra vez a la puerta, tal vez con un amor nuevo, tal vez con un amor distinto. Lo que no se negocia es la verdad que dejaron en el camino. Se amaron sin atajos, y cuando no supieron cómo seguir, se dijeron adiós. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la fragilidad del alma humana, esa que, incluso en el brillo del espectáculo, late con dudas, miedos y corajes. Si esta historia te conmovió, déjanos un comentario. ¿Crees que Sinem y Osan hicieron lo correcto? No olvides dar me gusta, suscribirte a Escándalos de Series Turcas y apoyar nuestro trabajo con el botón unirse. Muy pronto volveremos con una historia que tocará tu corazón, porque detrás de cada foco hay dos personas que, como tú y como yo, buscan no perderse de sí mismas mientras aman.